Eh, Buenas noches, arquitecto, espero se encuentre bien. Nosotros somos un grupo conformado por Jonathan Romero, Adrián Díaz, Gabriel Silva, Jayce Parra y mi persona, Caridad Flores. Y a continuación le haremos entrega y presentación de nuestro tema, que fue Casco Histórico de Caracas, evolución cultural, intervenciones urbanas y proyectos de revitalización. El Casco Histórico de Caracas, ¿qué es? Es el centro tradicional y colonial de la capital venezolana, considerado el corazón de la ciudad y un lugar emblemático donde se respira la identidad y la memoria histórica de Venezuela. Se ubica en el centro de Caracas y fue el espacio donde se fundó la ciudad, manteniendo en gran parte el trazado original en cuadrícula establecido en el siglo XVI. Es protagonista de momentos cruciales en la historia nacional, especialmente los relacionados con la independencia y la época colonial. Caminar por sus calles es hacer un viaje en el tiempo. Algunos de los sitios más importantes que podemos encontrar son la Plaza Bolívar, que es la plaza central y punto de encuentro rodeada de edificaciones históricas. La Catedral Metropolitana de Santa Ana, uno de los edificios más antiguos y bonitos de Caracas, con una estructura que armoniza elementos de arquitectura del siglo XVI al XIX. El Palacio Municipal, que también es la sede principal de la alcaldía, donde también funciona el Museo de Caracas. Casa natal del Libertador, Simón Bolívar, lugar donde nació y vivió el Libertador. Estas son algunas de muchas edificaciones y lugares claves de interés. La representación cultural del casco histórico. La representación cultural del casco histórico de Caracas es rica y multifacética, reflejando su papel como el corazón histórico, político y espiritual de Venezuela. Se manifiesta principalmente a través de su arquitectura colonial y la concentración de edificios emblemáticos que narran la historia del país. Los edificios y plazas del centro histórico son el principal vehículo de su representación cultural. La Plaza Bolívar, la Catedral de Caracas, un ejemplo clave de arquitectura religiosa colonial. En sus criptas se cree que reposan los restos de los primeros obispos de la ciudad. El Palacio Federal Legislativo, sede de Asamblea Nacional y custodia del Acta de Declaración de Independencia de 1811, un símbolo fundamental de la identidad nacional. La casa natal del Libertador Simón Bolívar y el Teatro Municipal y Teatro Nacional. Más allá de los edificios, la cultura del casco histórico se mantiene viva a través de tradiciones y actividades cívicas y políticas, como en la Plaza Bolívar y sus alrededores, son el escenario tradicional de manifestaciones, concentraciones y actos cívicos conmemorativos. Eventos culturales, como programas que buscan reactivar la vida social y cultural con espectáculos musicales, teatro y obras artísticas, revitalizando espacios. Comercio y vida cotidiana. El centro aún alberga mercados locales que reflejan la actividad económica tradicional y la vida urbana. En resumen, el casco histórico de Caracas es una representación cultural que entrelaza la arquitectura colonial, los símbolos de la independencia y la nación y la dinámica social y artística contemporánea. Para entender más de los antecedentes culturales del casco histórico de Caracas, es importante entender y conocer su contexto histórico. Conocemos que por Diego Lozada fue fundada, además de la ciudad de Caracas, también el casco histórico de Caracas, el cual marcó el inicio de la imposición de un ordenamiento cultural. Estos conquistadores no solo buscaban un territorio, sino que también buscaban, digamos, replicar el modelo de vida europeo. Esto se concretó principalmente en el trazado de Damero, el tramo urbano en forma de cuadrícula, el cual sirvió como una expresión física de la racionalidad y la planificación absoluta española, que contrastaba mucho con los asentamientos preexistentes. La arquitectura colonial, por su parte, en el casco histórico de Caracas, fue una adaptación ingeniosa y también práctica. La casa caraqueña, por ejemplo, uno de los ejemplos que se puede mencionar como los muros anchos de tapia o adobe, no solo ofrecían seguridad y defensa, sino que también funcionaban como un sistema de regulación térmica en el trópico. Mencionando también, valdría la pena también destacar que el entorno inmediato del casco histórico experimentó su gran transformación alrededor del siglo XX, con proyectos clave como el conjunto residencial del Silencio en 1945, introduciendo arquitectura funcionalista, y también podemos mencionar la arquitectura o construcción del Centro Simón Bolívar con sus Torres del Silencio. Mayormente, la trascendencia cultural del casco histórico reside en su transformación de un centro colonial a un eje de la identidad nacional.
Esto se convirtió en un foco alrededor de los años de entre 1810 y 1811, en especial en la capilla de Santa Rosa de Lima. Se grabó en el tejido urbano los actos fundacionales de la República. El casco se convirtió así en un escenario de memoria ineludible, reforzado por el Panteón Nacional que asegura la historia de la nación está literalmente enterrada, por así decir, y honrada por su corazón geográfico. Por esto, hoy en día, el casco histórico es valorado como el patrimonio arquitectónico más antiguo y complejo de Caracas. Un testimonio podemos incluso destacar como vivo de la superposición de los 4 siglos de historia. Más allá de un simple valor físico, la tendencia cultural actual es la reapropiación ciudadana a través de las restauraciones y de iniciativas culturales. Existen los movimientos para que los caraqueños y visitantes lo puedan redescubrir libremente. Ahora procedemos con la intervención de Antonio Guzmán Blanco. Antonio Guzmán Blanco transformó Caracas en el siglo XIX con un proyecto urbano que buscaba modernizarla y darle un aire europeo, especialmente inspirado en París. Su intervención marcó un antes y un después en la evolución histórica y cultural del casco central de la ciudad. Su contexto histórico. El periodo del Cusmanato, que duró de 1870 hasta 1888. Juan Blanco gobernó en varias etapas y promovió programas de modernización que convirtió a Caracas en una capital republicana acorde con los ideales de progreso y civilización del siglo XIX. Inspiración parisina. Su modelo urbano imitaba la ciudad de luz, con bulevares, plazas y monumentos buscando proyectar una imagen cosmopolita. Sus principales intervenciones urbanas. Número uno, la infraestructura básica, con pavimentaciones de calles, sistema de iluminación pública y cloacas, construcción de puentes y matadero público, ordenamiento de cementerios. Número dos, obras de ornato y cultura como teatros y parques. Se levantaron espacios de recreación y cultura como el Teatro Guzmán Blanco, que hoy es el Teatro Municipal, plazas y bulevares que se diseñaron en espacios abiertos para la vida pública, siguiendo el modelo europeo, ferrocarriles que conectaron Caracas con otras regiones, integrando el capital al proyecto de modernización nacional. Y tres, su monumentalización del poder. Se erigieron estatuas y monumentos en honor al propio Antonio Juan Blanco, reforzando su imagen como regenerador de Venezuela. Y los edificios públicos se fueron embellecidos como retratos simbólicos de la República. Su impacto en la evolución del casco histórico. La transformación del paisaje urbano, en la cual Caracas pasó de ser una ciudad colonial con trazado sencillo a una capital con elementos modernos y europeos. Su reconfiguración cultural, en donde la intervención introdujo una nueva forma de vivir la ciudad, con espacios para la sociabilidad, el ocio y la representación política. Su memoria histórica, que aunque muchas obras se han perdido o transformado, el legado humanicista sigue presente en el imaginario urbano y la estructura del casco histórico. Su relevancia cultural, Guzmán Blanco no solo buscó modernizar la infraestructura, sino que también creó una identidad republicana visible en el espacio urbano. Su intervención consolidó a Caracas como centro político y cultural de Venezuela, dejando huellas en la arquitectura, el urbanismo y la memoria colectiva. Ok, la era de colonización del centro de Caracas es un periodo fascinante y turbulento, ligado a la renta petrolera y a la intención de convertir a la capital en una metrópolis moderna, comparable incluso a las ciudades europeas y norteamericanas. Este proceso se concentró principalmente en el siglo XX, con hitos clave que transformaron el viejo damero colonial. Algunas de sus fases claves encontramos la Caracas afrancesada, que buscaba asemejarse a la arquitectura tradicional impulsada por Antonio Guzmán Blanco, el surgimiento de la primera modernización, se hace la reurbanización del silencio con los bloques del silencio, la consolidación con el periodo de mayor inversión y transformación durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez y la expansión vertical
cuando se construye el complejo de Parque Central, uno de los complejos urbanísticos más relevantes de la época, siendo una de las torres más altas de Latinoamérica para el momento. Proyectos de revitalización recientes en la ciudad de Caracas para el año 2025. Estos proyectos fueron tomados específicamente tres en base a su categoría y su intervención y su propuesta y cómo beneficia a la sociedad caraqueña, pero en este caso a la sociedad venezolana. La primera fue la Ciudad Universitaria de Caracas, con la categoría de Patrimonio Mundial. Tiene un tipo de intervención de restauración científica y preservación, cuyo objetivo es la preservación y de la autenticidad y la técnica. Luego tenemos bulevares del casco histórico de Latillo, que es una categoría de patrimonio colonial, un tipo de intervención de mantenimiento de fachadas a nivel tradicional y cumpliendo el objetivo de la sostenibilidad funcional. Y número 3, Centro Histórico, Catedral de Altagracia y la Plaza de Antímano, una categoría de espacio público, un tipo de intervención de renovación urbana con pavimentos, cumpliendo un objetivo de reforzamiento de la identidad. Estos Cada uno de ellos tuvo un mecanismo de acción y una estrategia para poder cumplirlo o seguir ejecutándolo, porque hay algunas que aún se encuentran en ejecución. Por ejemplo, la ciudad universitaria es una restauración química, estructural y botánica estricta, con recuperación de la técnica original. Las estrategias a implementar fueron el beneficio técnico, que es la detención de patologías, es decir, estudios del concreto y formas de crear agentes que recubrieran el acero, evitar oxidarse y contaminar el concreto. Beneficio metodológico con la escuela de restauración, es decir, al mismo tiempo que iban restaurando la UCB, se iban aprendiendo en formas de pruebas y ensayos para beneficio de otras instituciones, otras edificaciones, convirtiéndola en una escuela de restauración patrimonial o cultural. También con el beneficio artístico de integración, es decir, el UCB tiene muchísimos espacios contemplados para la gran población universitaria, pero beneficiándose de sus grandes artes, inmensos murales, creando espacios totalmente artísticos para lograr esta integración. Dos, tenemos bulevares y casco histórico de Latillo. Un mecanismo de acción fue el turismo y la peatonalización que genera recursos y reduce daños por vibración vehicular. La estrategia fue puesta en valor económico, mitigación del impacto vehicular, es decir, crearon espacios que beneficiaran mucho más al peatón que al vehículo y una lectura coherente en el que es decir que estos espacios que creaban permitía que pudieses ubicarte, pudieses trasladarte de forma ordenada, de forma rápida y de poder ubicarte en donde estés. Dentro del centro histórico de Catedral de Altagracia y la Plaza de Antimano, es un mecanismo de acción fue la iluminación y el uso público que protegen contra el vandalismo y refuerzan mucho más la identidad local. Su estrategia fue la seguridad pasiva para el patrimonio y la descentralización de la memoria, es decir, ellos mantienen unas estrategias tomadas en cuenta, como ejemplo de Colombia, que con iluminar ciertas calles se reducía la inseguridad y permitía que las personas se identificaran mucho más con un espacio, es decir, un ejemplo, una plaza, como en este caso. Y descentralización de la memoria, es que no todo lo patrimonial, no todo lo histórico está en el centro de Caracas, sino también se podría encontrar en otros sitios. Aquí podemos algunas imágenes de la ciudad universitaria con la restauración, su detención de patología y su integración. Bulevares y casco histórico de Latillo, con el valor económico, mitigación del vehículo, crearon bulevares grandes que permitieran y le diera prioridad al peatón, lectura urbana coherente, centro histórico de Catedral de Altagracia y la Plaza de Antímano, con seguridad pasiva y una descentralización de la memoria. Para finalizar, una frase del arquitecto venezolano, Fruto Vivas, que es el arquitecto no es un ser aislado, por el contrario, su función es servir a la sociedad. Muchísimas gracias. Listo. Ah, chicos, ya va. Ahora a mí me sale una vaina aquí que dice: Este meeting ha comenzado a recorrer. No sé qué es eso.